Los referentes del ámbito empresario, político y sindical y las opiniones más calificadas están en Impacto Económico, enfoque regional, opinión profesional, el poder de las ideas en acción. Impacto Económico, un compromiso con la libre iniciativa privada. Sancor Seguros. Ingeniería Terra. Mejora continua para satisfacer a nuestros clientes. ingenieriaterra.com.ar. Bienvenidos, gracias por estar. Hoy vamos a compartir una entrevista a fondo con el intendente Horacio Quiroga, quien en los últimos días ha planteado serios cuestionamientos a la política fiscal del gobierno provincial en Neuquén, poniendo en duda el planteo de superávit fiscal que está obteniendo las provincias. Este y otros temas de interés son los que vamos a abordar con el intendente Quiroga. Comenzamos con el análisis económico, siempre con la filosofía de entender mejor los problemas para que a partir del diagnóstico podamos identificar posibles soluciones. Hoy con la opinión calificada del doctor Pablo Guido. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Daniel? Gracias por la invitación. Bueno, ¿qué está pasando con la economía argentina? Parece que el gobierno no da pie con bola, por decirlo en términos académicos. A ver, en términos de actividad económica, estamos viendo ya los nuevos datos de abril-mayo. Hasta ahora teníamos datos oficiales, bueno, y de consultoras que el primer trimestre de este año la economía venía relativamente bien, sí, creciendo. Exacto. ¿Sí? Producto Bruto crecía al 3,6%. Las consultoras privadas también reflejaban ese nivel de actividad. Pero la gran duda era qué iba a pasar en abril-mayo, porque es en esos meses donde comienzan los problemas, bueno, la claro, corrida cambiaria. Sí, todas las turbulencias. Corrida cambiaria, incremento levemente en la tasa de inflación, entonces no te digo la duda, pero había que saber si abril ya era un mes de caída de nivel de actividad o mayo, ¿sí? Y abril, digámoslo así, zafó, pero ya mayo entra en una pendiente negativa, ¿sí? El primero que reflejó estos datos fue la consultora de Ferreres, que hace una medición bastante precisa, ¿no? consistente, sí, y precisa sobre muchos sectores de la economía. Y ahí ya en mayo te da una caída de 2,8%, el nivel de actividad. Ahora, ¿sí? Esta caída en el nivel de actividad, la devaluación, el aumento de las tasas de interés, ¿qué es lo que no está funcionando? Bueno, no está funcionando evidentemente un plan económico, porque acá el punto, si uno va al fondo de la cuestión, el problema de la Argentina es que no tiene el nivel suficiente de inversiones como para generar una economía que crezca más y de manera sustentable, ¿sí? Vos tenés en los últimos, desde el 2011-2012, prácticamente la economía estuvo estancada, ¿no? Si vos haces el promedio. Sí. Crece un año, decrece otro. Ahora, ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué esa falta de inversiones? No, bueno, ahí tenés el problema, yo creo, fundamental, porque acá se habla mucho del déficit fiscal, que es un problema, y la inflación, pero esos son síntomas, claro, ¿sí? El problema es que desde el 2000 aproximadamente, desde la presidencia de Cristina de Kirchner, el gasto público aumenta 50%, ¿sí? Y eso te obliga a incrementar fuertemente los impuestos, el endeudamiento, la emisión monetaria, y te genera un aumento fenomenal del déficit fiscal. Claro. Ahí está, digamos, el pecado original, la expansión del gasto público. El pecado original está en el incremento del tamaño del Estado, ¿sí? Sin mencionar que a pesar de este aumento en el tamaño del Estado, los servicios son africanos, ¿sí? Con lo cual una persona, un contribuyente que está en blanco y que paga sus impuestos, muy probablemente muchos de ellos además tengan que pagar por servicios de manera privada
además de los impuestos. Claro. Con lo cual, bueno, claro, recordemos que de lo que se produce del PBI, la mitad aproximadamente se lo lleva el Estado en sus distintos niveles, ¿no? sí, un poco menos. ¿Sí? Sí. Hubo una rebaja de 2 puntos porcentuales en Sí. términos del producto desde la llegada de Macri, pero Sí, el 44, no fue, bueno. sí, estamos por ahí. Con lo cual a ver, con esto no quiero hacer una alabanza al aumento del gasto público, pero cuando uno observa, digamos, los 200 países que se chequean permanentemente en diferentes, el Banco Mundial, Fondo Sí. Monetario, etcétera, vos lo que observás es que este nivel de gasto público y este nivel de carga tributaria se corresponden con países que tienen niveles de ingreso de las personas, y creo que esto ya lo hemos hablado, que son 3 o 4 veces más grandes que la Argentina, ¿sí? Sí. Con lo cual eso te quiere decir que este nivel de gasto no es sostenible con impuestos, y por eso tenés que recurrir a los atajos de siempre, a emitir dinero, a endeudarte, y ya sabemos cuáles son las consecuencias. En los años 80 llegamos a la hiperinflación, en los años 90 llegamos al default, y durante la era kirchnerista se usó todo un combo, ¿sí? Usaron toda la fuente de financiamiento existentes, que fueron la emisión monetaria, el aumento de la carga tributaria y el endeudamiento. Es mentira que el gobierno kirchnerista no se endeudó, eso es totalmente falso, ¿sí? Porque se endeudó con el Banco Central, con el ANSES, Claro. con el Banco Nación. Fue deuda interna. Fue deuda interna, ¿sí? Ahora, esto que vos planteás explica por qué en 10 años hemos tenido 5 recesiones, ¿no? Bueno, por eso hay muchísimos estudios. Vos llegás a un nivel de gasto público que no es que no te permite seguir creciendo, pero tus tasas de crecimiento cada vez son menores, porque la mochila que carga el sector público cada vez es mayor. Claro. ¿Sí? Lo pongo en otros términos. El caso sueco, ¿no? Siempre la gente progresista, o llamada progresista, Sí. socialdemócrata, siempre pone a Suecia como un ejemplo, un modelo a seguir. Sin entender que Suecia comienza a ser un país con altas tasas de crecimiento a fin del siglo XIX, como Argentina, con un tamaño del Estado muy pequeño, llega a 1960 siendo la quinta economía del mundo en términos de ingreso per cápita, ¿sí? Sí. A partir de ahí ganan los socialistas del gobierno y comienza a gestarse lo que se iba a llamar el estado de bienestar. Sí. Y el gasto público en los 60 era del 30%, ¿sí? Del Producto Bruto. Llega el año 92-93 a superar el 70% y ahí genera una crisis fenomenal en la economía, y la dirigencia sueca, por suerte, no tenía alternativa, se da cuenta que esos niveles son insostenibles, sí. Comienzan a hacer reformas, lo cual les permite bajar el nivel de gasto y estar al 50-52% y bajar los impuestos. Bueno, ahí está la diferencia. Entendieron la causa del problema. Hubo Sí, un bueno, aprendizaje, sí. ¿no? Cosa que hasta ahora acá no lo hemos entendido. Es que vos imaginate llegar a un nivel de gasto del 70 o más por ciento del Producto Bruto, es claro. Que de cada 100 algo que producís, 70 y pico se lo lleva el Estado. Cuando debilitas a la actividad privada, tenés estos problemas. Y estamos hablando de Suecia, que las prestaciones del Estado sueco son muy diferentes a la Argentina. Claro. Ahora, volviendo a la coyuntura, ¿por qué, a pesar de la asistencia del Fondo Monetario, continuó aumentando el dólar, continuó la devaluación, altas tasas de interés? ¿Por qué, digamos, el gobierno no genera confianza? No, tenés dos cuestiones acá, cuestiones endógenas y exógenas. Las exógenas son lo que está pasando en el mundo, sí. Es cierto. Tenés en todos los mercados emergentes salida de capitales, como consecuencia de que el dólar se está fortaleciendo, como consecuencia de que hay muchas dudas respecto a esta guerra comercial entre China y Estados Unidos. Sí. ¿Sí? Son las dos economías más importantes del mundo. Y por otro lado, el déficit fiscal de Estados Unidos está aumentando, con lo cual necesita más fondos para financiarse y por eso sube la tasa. Claro. Ahora, acá en Argentina nos pega más esa turbulencia. No, nos pega más porque somos más frágiles. ¿Sí? ¿Por qué somos más frágiles? Somos más frágiles porque tenemos mayor necesidad de dólares que otros países. Estamos
De los países emergentes, los casos que se mencionan como los países más frágiles, y es así, es Turquía y Argentina. Sí. ¿Sí? Porque tienen niveles de déficit fiscal altos y de déficit de cuenta corriente muy elevados. Entonces, si bien es cierto que los capitales salen de todos los países emergentes, la mayor salida es en estos dos países. Uno es el nuestro. Claro. Bueno, recordemos que desde hace por lo menos 10 años tenemos una inflación del 20 y pico por ciento, ¿no? Promedio. La inflación comienza básicamente en el 2007, ¿no? Cuando se interviene el INDEC. Sí. Ahí supera ya los 2 dígitos. Claro. La inflación de verdad, ¿no? No la que decían los muchachos. Sí, no la mentira kirchnerista, claro. Claro. Bueno, Brasil, por ejemplo, tiene una inflación del 5% desde hace 20 años. Sí, y están preocupados por ese nivel de inflación. Claro. Ahora, ¿cómo? Perdón. Y después las cuestiones endógenas, las propias, las locales, que es esto de que los niveles de déficit fiscal van bajando a un ritmo menor de lo que el mercado cree que es sostenible. ¿Ok? Claro. ¿Qué quiero decir con esto? El déficit fiscal lo bajás como consecuencia de una disminución del gasto público, de un aumento de impuestos o de ambas. Claro. Bueno, margen para aumentar impuestos. Margen para aumentar impuestos no hay. A pesar de ello, en algunas provincias hicieron los vivos con el pacto fiscal y han incrementado las tasas. ¿Sí? Acá en Neuquén lo hicieron. Neuquén, Río Negro, aumento de ingresos brutos. De las 24 jurisdicciones, en 17 lo han hecho. Y después tenés el problema del gasto público. También lo hemos hablado en muchas oportunidades. El kirchnerismo dejó la peor herencia en términos de gasto público para cualquier gobierno que lo sucediera. ¿Por qué? Porque tenés un nivel de gasto, es como una casa esto, ¿no? Vos tenés una estructura de gastos, hay cosas que podés prescindir y otras no, ¿sí? Las primeras, de las que podés prescindir, se llaman gastos variables, irte de vacaciones, cambiar el auto cada 3, 4 años, etc. Y hay otros gastos que no podés prescindir, no sé, los servicios básicos, te diría que hasta internet, el colegio de los chicos, Bueno, etcétera. Pero hay, digamos, un sobreempleo público. Bueno, ¿no? sí, bueno, ahí tenés, Ahí tenés el tema de jubilaciones, previsional, y el tema de la masa salarial, que eso a nivel consolidado, nación, provincias, municipios, supera el 60%, y son gastos fijos, claro. El tema de jubilación es claramente un gasto fijo porque se va indexando por ley, ¿sí? Pero hay margen fuera de lo que es jubilaciones para achicar el gasto, que es lo que no se ha hecho, ¿no? Sí, en la medida de lo necesario. Bueno, la baja del gasto hasta ahora ha venido por el lado de la reducción en los subsidios que el Estado Nacional le da a las empresas, ¿no? De transporte, de electricidad, de gas. Sí. Pero de última se la termina trasladando al consumidor. Sí, claro. Porque alguien lo paga, con lo cual la carga... Claro. Ahora, ¿qué se puede hacer para restablecer la confianza, para reencauzar el crecimiento, para fomentar las inversiones? Para reencauzar, 2 o 3 ideas de para reencauzar el crecimiento necesitas inversiones y para que los inversores vengan en los montos necesarios. Pero nosotros no podemos crecer al 3% anual durante los próximos 20 años, necesitamos crecer al 5%. Claro. ¿Sí? O sea, tenemos que ser más ambiciosos. Para generar empleo, disminuir fuertemente la pobreza. No, porque necesitamos llegar a ser dentro de 20 años un país que esté al borde, a las puertas de un país desarrollado. Tenemos todas las capacidades para hacerlo. Claro. Falta el contexto. Falta el contexto. Falta el contexto. Entonces, ¿cómo generás un ambiente para que lleguen las inversiones? Y ahí la receta es siempre la misma. Vos ves los países de los últimos 200 años, es garantizar derechos de propiedad, tener equilibrio fiscal, que te va a generar equilibrio monetario, o sea, no vas a necesitar emitir, y después mercados competitivos, mercados abiertos. ¿Sí? Obviamente empezás a desgranar y dentro de la parte fiscal vos lo que necesitas es hacer una gran reforma del Estado para poder bajar gastos. Esto no lo digo de manera inmediata, pero tenemos por delante 20 años. Es un horizonte. Por eso digo, la herencia que nos han dejado ha sido tan pesada que las reformas van a llevar su tiempo, ¿sí? No lo vamos a hacer en 5 años. Como quizás en algún momento, no es que seas un amante de la época menemista, y vos lo sabés, y hemos tenido las críticas, pero durante la primera presidencia de Menem,
con las reformas que hizo, le alcanzó para que el país creciera a tasas del 8 o 9%. Después hubo cuestiones... Sí, la inconsistencia fiscal, la reelección que te generaba más gastos, etcétera. Ahora, como para ir cerrando, hay muchos economistas que plantean la necesidad de renovar el equipo económico. ¿Es parte de la solución? Es parte más allá de la estrategia consistente. Es parte de la solución si vos atrás tenés algo nuevo para decir. Claro, un plan. Un plan, porque vos podés cambiar, vos claro. Elegís a los mejores premios Nobel, a los mejores ministros de Economía del mundo, los ponés en la Argentina actualmente, tal como está configurado el programa económico, y van a fallar. Si seguís rumbo al precipicio. Pablo, te pido para terminar algunos datos de actividad en Neuquén. Cortito. Mirá, en Neuquén, sí, tenés... es bastante particular el tema de Neuquén, porque nuestra principal actividad, que es el petróleo y el gas, está creciendo, ¿sí? Esto no pasaba antes, el petróleo venía en una caída impresionante, el gas no, pero en el primer cuatrimestre del año, déjame verlo, la producción de petróleo crece 6%, la de gas 9%, la venta de cementos la tenés estabilizada, estancada, ¿sí? Tenés una caída leve del 0,3, que es nivel de estancamiento, pero la venta de 0 kilómetros, por ejemplo, es del 18%, mayor a nivel nacional. Y en supermercados, entre enero y abril, ahora después vamos a ver mayo los datos, ¿no? Pero entre enero y abril tenés un aumento en términos reales, o sea, descontado la inflación del 5%, eso es muy bueno. Y la recaudación, que también es un indicador del nivel de actividad, que te está creciendo entre enero y mayo más del 50%. Bien. Esto es por cuestiones, está relacionado con lo primero que dije, ¿no? Por el nivel de actividad del sector hidrocarburífero. Pablo, la seguimos en breve. Bueno, muchas gracias por la invitación, Daniel. Pausa, en el próximo bloque, el intendente Horacio Quiroga. Ya venimos. Auspician este programa La Casa de las Herramientas. El uso de la factura digital te va a servir para mayor seguridad y agilizar el trámite con Edersa. Además, tendrás todo digitalizado en tu computadora y nos vas a ayudar a cuidar el medio ambiente. Cluster CIAR, un conjunto de organizaciones que desde hace 25 años ofrecen soluciones integradas al mercado y a la sociedad. Cluster CIAR, el equipo que lo hace posible. La obra del primer Metrobús de la Patagonia avanza a buen ritmo y vamos a redoblar los esfuerzos para terminarla antes de fin de año. Por este motivo vamos a proceder al corte total de la Avenida del Trabajador desde calle Necochea hasta calle Valdivia a partir de este mes y hasta el mes de diciembre. 10 líneas de colectivos modificarán sus recorridos y se va a instalar un servicio especial de recolección de residuos. A los automovilistas les recomendamos transitar con precaución porque van a ser derivados hacia otras arterias. Agradecemos su comprensión y les pedimos disculpas por las molestias ocasionadas. Estamos transformando la ciudad para que podamos vivir cada vez mejor. Más información en www.ciudaddeneuquén.gov.ar. La ciudad cambia. Tu vida cambia. Municipalidad de Neuquén.